Felipe Posada dice que su experiencia y su hoja de vida es la que debe hablar por él. El ingeniero ambiental, especialista en gestión pública y especialista en gestión y ordenamiento de cuencas hídricas, tiene experiencia de 16 años en el sector público, donde se ha desempeñado como asesor del gobernador de Antioquia, contratista del Centro de Ciencias y Tecnologías de Antioquia, profesional universitario de la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación y hasta el año pasado como gerente de la empresa de servicios públicos de Guarne. Daniel, mi propuesta por formación, yo soy un tipo ambientalista de formación, ingeniero, y mi propuesta está enfocada en el tema de recuperar el tema de los recursos naturales. En los próximos 20 años, si las estadísticas siguen, Guarne va a tener el doble de su población. Hoy conversé con Andrés Felipe Posada Zapata, candidato a la alcaldía de Guarne. Yo soy Daniel Urrea Muñoz y esto es Oílo Podcast, temporada 1, Guarne a las urnas. ¿Cómo vas? Daniel, hombre, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Pipe, empecemos hablando por donde normalmente no se empiezan las entrevistas, y es por qué Guarne, a la hora de elegir, debería decir Felipe Posada alcalde. Daniel, pues hablar de uno es muy difícil, pero creo que Felipe tiene una hoja de vida para mostrar, una trayectoria en lo público, una honradez y una transparencia en el manejo de los recursos. Así lo he hecho durante 16 años. Creo que tenemos un programa de gobierno ambicioso pero realizable y somos una opción distinta. No estamos con las maquinarias, con las estructuras políticas, estamos solo vendiendo una idea de gobierno y una forma de ser distinto a Guarne. Antes de que hablemos del programa, hablemos de eso de ser distinto. ¿Cómo recuperar la confianza? Sobre todo porque esa palabra de opción distinta perdió mucha validez en nuestro municipio, por ejemplo, y en la política colombiana en general. Hoy es muy difícil hacer política. Primero porque los políticos nos encargamos de no cumplirle a la gente, de mentir, de hacer promesas irrealizables, solo con el objetivo de ganar. Yo parto de un principio fundamental en mi proyecto, y es que no todo vale para ganar. Ser distinto parte desde la forma de hacer una campaña, desde la forma de hacer unas propuestas. Ser distinto es cómo llevarle el mensaje a la ciudadanía para que no sea más de lo mismo. Ser distinto es prometer lo que se puede hacer, proponer lo que se puede hacer, siendo ambicioso, creativo, buscando alianzas desde lo nacional y lo departamental, y creo que eso es lo que refleja mi propuesta. Pues el programa de ustedes, Cuidemos a Guarne, plantea o parte de un principio que habla que garantizar la atención de los guarneños pues necesita realmente como una tarea articulada entre querer hacer un buen gobierno, pero también como entre tener un buen gobierno, pero tener un comportamiento público metódico, pertinente y como entendiendo el entorno. ¿Se puede hacer eso en Guarne? Yo creo que sí, hay ejercicios que se han hecho, parte de escuchar y hablar con transparencia a la gente. En política y en todas las cosas de la vida, Daniel, no todo es válido, no todo se puede hacer. Lo mismo en la política, hay cosas que se pueden hacer y tenemos que entender y explicarle a los guarneños hasta dónde puede llegar una propuesta, hasta dónde puede llegar la intención de querer hacer las cosas. Pero si empezamos a decir que sí, que no, que sí, que no, ahí es donde se desvirtúa de lo que yo estoy proponiendo, y es escuchemos a la gente. Empecemos hablando del agua, pues, que es como uno de los ejes centrales de tu propuesta. Daniel, mi propuesta por formación, yo soy un tipo ambientalista de formación, ingeniero, y mi propuesta está enfocada en el tema de recuperar el tema de los recursos naturales. En los próximos 20 años, si las estadísticas siguen, Guarne va a tener el doble de su población. Quiere decir que va a necesitar el doble del agua. Hoy en Guarne hay una fortaleza muy grande, 29 acueductos, 35 bocatomas. Si Felipe Posada es alcalde, tenemos que ir a buscar más fuentes que abastezcan esos acueductos, que tengamos fuentes alternas. El agua, yo lo decía ayer jocosamente en un grupo de amigos, es el líquido vital que ya no lo tenemos disponible en muchos lugares. Entonces yo quiero enfocarme en cómo fortalecer el tema de los recursos naturales, enfocado en el agua, y cómo desde ahí empezamos a generar oportunidades para la gente. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Cuánto vale o qué necesitamos para poder fortalecer eso? Daniel, tenemos 29 acueductos, 35 bocatomas. La mayoría no tienen los predios de protección de sus fuentes de agua. La ley 99 de 1993 le dijo a todos los alcaldes y gobernadores del país que debían destinar un porcentaje de sus ingresos corrientes para la compra de esos predios. Nadie lo ha cumplido.
pero tenemos que empezar a dar el primer paso, a hacer cambios de obras por impuestos y que la prioridad sea el recurso hídrico. Desde mi programa estoy pensando en 3 cosas fundamentales. La primera es la siembra de 1 millón de árboles, que está enfocado en 3 líneas, árboles nativos, árboles maderables para que en el futuro quien los tenga en su predio pueda hacer la comercialización, y frutales, buscando la dispersión de semillas, que vuelva a la fauna y que también sea de pronto un tema de seguridad alimentaria. Estoy pensando en el Observatorio del Agua. Cuando Felipe Posada fue gerente de la empresa de servicios públicos, participamos en un concurso de Naciones Unidas, más de 200 propuestas para América Latina. Cuando nos fuimos a inscribir, todo el mundo se reía de Guarne, y ganaron 3 propuestas: Buenos Aires, Argentina; Xalapa en México; y Guarne, Antioquia, Colombia, como yo siempre lo dije cuando nos entregaban el reconocimiento. Y nos entregaron información de un satélite de NASA donde nos mostraba cuál era la disponibilidad del recurso hídrico que teníamos en Guarne. Si bien hay una abundancia en algunos sectores, ya hay escasez hídrico en algunos lugares que lo que están es limitando el desarrollo de esos territorios. Entonces tenemos que buscar fuentes alternas de abastecimiento, conectividad entre los acueductos. Es muy triste hoy que, si bien tenemos un número grande, no hay mucho diálogo entre ellos y entre el municipio. Hay que tender puentes para que entre todos podamos trabajar y suplir el líquido vital para las poblaciones. Y escasez, por ejemplo, donde podríamos tener prontamente. La zona urbana. Lo acabamos de vivir ayer en Guarne, un suceso, la interconexión de una tubería, y nos quedamos sin agua 12 horas. Entonces el municipio tiene que avanzar en buscar fuentes alternas. Por ejemplo, buscar la Oveja es una alternativa, tener una interconexión más fuerte con el acueducto del Rosario, con el acueducto Hondita Hojas Anchas, pensar en un tanque de abastecimiento en zona rural que supla las necesidades urbanas y rurales para épocas de emergencia. Es ir avanzando en la conectividad entre los acueductos, que si bien algunos son privados, digámoslo así, pero no lo son desde la norma porque el prestador es el municipio, que podamos tener un diálogo fluido. Posa, ¿en qué consiste la creación del Fondo del Agua que ustedes plantean ahí? ¿Tiene relación con esos recursos de los que hablas? ¿O? Yo cuando estaba en la empresa intenté mucho, pero por decisiones políticas no me dejaron. Lo quise poner en mi programa. Crear el Fondo del Agua es buscar recursos única y exclusivamente para el agua. Yo propongo 3 fuentes de financiación para el fondo. El primero es el 1% de ingresos corrientes, que dice la norma. El segundo es pignorar un porcentaje del predial. Y el tercero, pignorar un porcentaje de industria y comercio. Solo recursos para agua. Haciendo una aclaración, siempre serán ilimitados los recursos para intervenir en temas de acueducto y alcantarillado, que es un tema que Guarne tiene que trabajar, el saneamiento en la zona rural. Agua no es solo llevar agua potable a una vivienda, es también disponer esas aguas residuales de una forma adecuada para que aguas abajo, quien la necesite usar, la pueda hacer con tranquilidad. También hablas de un jardín botánico, que es algo que muchas veces hemos como conversado, pero no se le ha dado la importancia y la relevancia. ¿En qué consiste y cuánto vale, por ejemplo, pensar en un jardín botánico para Guarne? Ahorita me faltó decirte algo y yo quiero crear el Observatorio del Agua, que sea una mirada municipal a cómo se está moviendo el tema hídrico desde los acuíferos y desde las fuentes superficiales. El jardín botánico es un sueño. Yo creo que los guarneños tenemos una riqueza natural a menos de 5 minutos del parque, que es la cascada, donde está la fuente que abastece el acueducto urbano y donde el municipio tiene unos predios muy importantes. En esta administración que está terminando de Marcelo, se hizo un trabajo importante desde la empresa de servicios públicos, gracias al trabajo de todo un equipo, y llevamos 270.000 metros de esa zona a suelo urbano. ¿Qué busca el jardín botánico? Tener conectividad ecosistémica, tener áreas de senderismo, tener áreas de esparcimiento para la población, sin perder de vista que ese es el lugar que abastece el acueducto urbano. El jardín botánico, yo creo que ya está en Guarne ya está en un porcentaje muy amplio de construcción. Necesitamos es como darle la figura ya normativa para que tengamos en él investigación, para que los estudiantes de práctica de Guarne nos ayuden a hacer inventarios florísticos de aves y que sea un sitio turístico que tenemos muy cerca al casco urbano. O sea, para que cambiemos de tema o de línea, pues es obligatorio lo que todo el mundo se ha preguntado y que tiene miles de versiones. ¿Qué fue lo que pasó con el tanque de Montañés, hombre? Hombre, el tanque es una obra visionaria, yo siempre lo he dicho, empezó la administración anterior de Schneider, lo recibimos nosotros en un porcentaje muy bajo de ejecución, no le hicimos adición de recursos,
El otro sí se hizo el 19 de diciembre del 2019. Felipe Posano era el gerente de servicios públicos, Marcelo Betancur era el alcalde. Es una obra importante para Guarne, está terminada. Yo invito a los guarneños a que se lean el contrato. El contrato tenía o contemplaba en su momento 116 obras. Aparte de esas 116, tocó construir 117 obras. O sea que había un principio de planeación ahí muy enredado. O sea, 117 adicionales. Sí. No tenía los permisos cuando los recibimos, de 11 permisos tenía 3, y no me cansaré de decirlo, el tanque salió adelante gracias al trabajo de un equipo. Lo que estaba contratado fue lo que se ejecutó. Ya le toca a la administración municipal y a la empresa ponerlo en operación. Creo que ahí es donde está la clave, pero hay que hacer una salvedad. El proyecto del tanque se compone de 2 contratos. Uno se terminó la ejecución en el 2019 y el otro en el 2021. ¿Qué nos demoró, qué me demoró a mí como gerente para empezar la operación? Que en el proyecto inicial no se contempló el tema eléctrico del tanque. Y el tema eléctrico es muy importante porque vamos a pasar de suministrar agua por gravedad a agua por bombeo. Yo creo que ahí es donde está la clave del proyecto. Yo he sido crítico y lo hice desde el inicio cuando hice el empalme y lo sigo haciendo hoy del proyecto en 2 aspectos. El primero, el lugar donde se construyó, y el segundo, el sistema de bombeo que vamos a utilizar, cuando podamos haber seguido por gravedad y haberlo construido en otro lugar diferente, ahorrándonos 4 kilómetros de tubería, que hoy tiene 2 de impulsión y 2 de distribución. Pero hoy el que yo entiendo que tiene dificultades es el primer contrato, que es el sistema de bombeo, que ese no nos tocó a nosotros. Y pues por ahí hay mucho ruido en la calle, que es que el tanque tiene filtraciones, que etcétera. Todas las obras, Daniel, de infraestructura, cuando es con concreto, tienen filtraciones. Para eso existe el sellamiento de las juntas, si se puede llamar así. Y lo otro es que el tanque tiene una geomembrana que lo recubre, o sea que el agua, para que la gente me entienda, no va a tocar el concreto. Es una geomembrana. Falta es ponerlo en operación. Yo siempre lo advertí. Cuando iban a hacer el otro, sí, desde el empalme pedimos que no se hiciera. Después yo como gerente envié una carta a la Contraloría pidiendo que se hiciera una auditoría al proyecto, porque ya no era ruido, sino que ya teníamos mucha información. Pero yo con tranquilidad hoy puedo decir que hace 15 días terminó la 4ª auditoría que le hacen al proyecto, y la Contraloría General de Antioquia no encontró ni hallazgos administrativos, ni disciplinarios, ni fiscales, ni penales. Entonces lo que estaba contratado se ejecutó. Listo, Felipe. Hablemos ahora de seguridad y orden. Ustedes hablan aquí de la posibilidad de implementar el modelo de Naciones Unidas de Uno Hábitat. ¿Cómo establecerlo y comenzarlo como a poner en funcionamiento aquí dentro de nuestro municipio? Mi propuesta se enfoca en los 17 objetivos de Naciones Unidas. Y los ODS. Y yo estoy buscando que las 170 acciones que hoy tiene la propuesta de gobierno de Cuidemos a Guarne, enmarcada en 10 líneas, tenga como referencia un indicador para podernos evaluar. ONU Hábitat es una propuesta que busca empoderar al ciudadano de acciones que le permitan brindar territorios con seguridad, pero para eso el municipio tiene que hacer grandes acciones. Hoy los guarneños vivimos con miedo, la inseguridad nos está quitando las oportunidades. En el municipio, para dar un dato, solo tiene 34 cámaras de seguridad y hoy solo funcionan 14, y un centro de monitoreo que solo funciona en el día. Yo lo digo jocosamente y no me malinterpreten, los delincuentes tienen salvoconducto en Guarne para poder delinquir. Yo estoy proponiendo que instalemos 100 cámaras de seguridad, que tengamos un centro de monitoreo que funcione 24 horas, que haya atención oportuna desde la fuerza pública. Hemos hecho consultas y traer más policías a Guarne es muy complicado, por no decirlo imposible, por lo que está pasando en el país, porque ya no hay tanta fuerza disponible, porque no estamos catalogados en un municipio de alto riesgo. Pero si vamos juntando acciones, las cámaras, yo estoy proponiendo 2.500 luminarias nuevas. Cuando estábamos en la empresa empezamos la transformación del alumbrado de Guarne, pusimos 1.009 y creo que mostró un cambio en el tema de alumbrado del municipio. Naciones Unidas tiene un estudio de percepción donde muestra que solo cambiar la luz de LED, de sodio a LED, ya muestra tranquilidad, ya muestra serenidad en unas vías. Entonces eso es lo que queremos hacer con el concepto de Naciones Unidas, es que el ciudadano se empodere, pero que haya una atención oportuna desde la fuerza pública, y para eso hay que dotar a la policía, al ejército de herramientas
que nos permitan, va a ser difícil ponerle un policía a cada ciudadano, pero sí que tengamos cuadrantes activos, que tengamos alarmas comunitarias y que cuando se requiera la asistencia de la fuerza pues sea lo más oportuna posible. Y la atención al desplazado y a la población migrante, que también va directamente relacionada con el orden del municipio. ¿Cómo mitigar? Daniel, tenemos que trabajar. El gobierno nacional anterior, presidente Duque, les dio un estatuto de permanencia. Eso ya es ley para el país, digámoslo así. Tenemos que trabajar con ellos, buscar acciones que nos permitan que hagan parte de nuestro entorno de una forma segura, armoniosa, pero también tenemos que ejercer la autoridad. Hay muchos que están haciendo lo que no se puede hacer, entonces tenemos que ejercer la autoridad y para eso necesitamos hacer convenios, necesitamos mayor atención, consultorios jurídicos, como los he denominado yo, en el tema carcelario en Guarne, en la detención domiciliaria o permanente que hay en la estación de policía, para que podamos tener rotación en ese sistema. Y Daniel, quien la cague, que la pague. Okay. Pipe, el punto 10 de seguridad habla de recuperar el espacio público para los guarneños. Yo como ciudadano, no el periodista, no el ciudadano, siento que venimos o estamos saliendo de uno de los procesos donde más espacio público se le quitó a las personas, con vehículos, con chacitas, con venteros ambulantes, con puertas, con locales que se apoderaron de aceras, de calles, ¿Cómo volver a hacer ese proceso de recuperación sin que sea tomado como una medida? Daniel, yo decía ahorita que lo primero es ejercer la autoridad y que no a todos se le puede decir que sí. Todos quisiéramos trabajar, todos necesitamos el sustento para nuestras familias, pero cada cosa en su lugar. Hoy quien quiere hacer una chaza, la hace. Y no, yo pienso que necesitamos recuperar esos espacios. Planeación Nacional habla de que cada ciudadano necesita entre 7 y 8 metros cuadrados por habitante. Guarne tiene 3.4. Estamos muy lejos del estándar, digámoslo así. Y eso que al agregarse los 270.000 metros de la Brizuela, que ya son urbanos, como suelo de protección, yo siempre hago énfasis en eso. Ese polígono se abrió por una justificación que hicimos nosotros desde la empresa, pensando en el Parque La Brizuela, en el Jardín Botánico, etcétera, y otras actividades en este lugar, para que ingresaran a ser parte del espacio público efectivo, que es como se mide el tema. Pero necesitamos la autoridad, definir unas áreas donde se puedan tener estas actividades, ejercer la norma y buscar alternativas también para los que la están ocupando. Pero con una sola acción que hagamos, yo creo que podemos volver a trabajar en el tema de espacio público para la gente, con un agravante, que la población en Guarne se nos envejeció y no tenemos equipamientos para que los ciudadanos puedan transitar libremente. Por ejemplo, no tenemos rampas de acceso para discapacitados. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si hoy estamos en silla de ruedas y queremos ir a hablar con el alcalde, ¿cómo hacemos? Tiene que bajar el alcalde al primer piso del Palacio Municipal. No, hace rato hay una norma que habla de estos equipamientos, en Guarne no los tenemos, los andenes, los postes están en la mitad, las tabletas táctiles no se han seguido instalando, quien va a construir el andén es el depósito de materiales, el parqueo de los vehículos, nos está haciendo mucho daño. El estudio de movilidad de Guarne habla que el 40% de los problemas de movilidad de Guarne es gestión y que el 13% es señalización. Hombre, ya tenemos el 53% del problema resuelto si lo atacamos. 1, con buena señalización, y 2, con gestión. Donde se pueda parquear en las zonas de estacionamiento regulado, hágalo. Pero hoy todas las vías de Guarne se nos volvieron zonas de estacionamiento regulado. Yo creo que hay que trabajar en eso y mirar algunas vías, porque tenemos un problema vial bien interesante, que es que algunas vías tienen que volver solo a un solo sentido, y eso yo creo que nos va a fluir un poco la movilidad y el tema de espacio público. Pero eso habrá que pensar que en vías nuevas, además de la que se está terminando, o no es realista plantearlo a corto plazo. Yo creo que hay que hacer vías nuevas, pero no grandes vías, porque no tenemos para dónde hacerla. Pero yo creo que si cambiamos el sentido de algunas vías, si ejercemos la autoridad para que todas las calles no sean un parqueo, si el municipio facilita a los constructores para que haya parqueaderos públicos, eso nos va a ayudar bastante. Hoy todo el que tiene un carro quiere tenerlo al frente de su vivienda y no podemos seguir así. Quien vaya hoy a licenciar, necesitamos que cumpla la norma que dice que tiene que hacer unos parqueaderos, y eso nos va a empezar a ayudar, porque todo el mundo quiere su moto o su carro para poderse movilizar.
Pero entonces eso implica que también como controladores, como municipio, pues no sé cómo legalmente sea posible, pero habría que quitar, por ejemplo, la figura esa de pago la multa por no tener parqueaderos y siguen construyendo edificios. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo? Pero eso está en la norma, ¿sí o no? Lo que tenemos es que habilitar, pienso yo, suelo urbano público para que pueda tenerse la posibilidad de parqueaderos, porque tampoco le podemos dejar la carga solo al constructor. Yo creo que la administración o el municipio como tal tiene que tomar también acciones en el tema, porque es un problema grande que tenemos hoy en Guarne. Hablemos de IAS, Pipe. Ya ahorita hablamos fuera del micrófono la relación y la situación que está viendo. Ustedes hablan de 30 kilómetros aproximadamente, o 50 kilómetros. Yo hablo de 50. Daniel, Guarne tiene 360 kilómetros de vías, 22 corresponden a la Nación, están bajo la dirección de la Nación, 20 corresponden al departamento, son vías secundarias, las de la Nación son vías primarias, y el municipio tiene aproximadamente 315 kilómetros en vías terciarias, de los cuales solo 57 están en pavimento, o placahuella, o rieles, o otra figura. Tenemos 258 kilómetros aproximadamente que están en tierra o en algo de afirmado. Así no somos competitivos, así nos llegan las oportunidades. Perú y Chile redujeron la pobreza rural a la mitad, solo pavimentando vías. Yo creo que Guarne tiene que hacer un esfuerzo grande por seguir pavimentando. Hay que buscar alianzas, hay que buscar la valorización, APPs. Yo estoy proponiendo que hagamos 50 kilómetros de vías y que aparte de esto tengamos maquinaria propia para atender el mejoramiento de las vías. Hoy hay un derrumbe y hay que esperar un rato. Si tenemos cómo atacarlo de inmediato y cómo empezar un tema de pavimento, de placahuella o de rieles, poderle cambiar la estructura rodante a 50 kilómetros, eso va a acercar al ciudadano a más servicios de calidad y más oportunidades. Pero 50 kilómetros más de los que ya están. Sí, claro. Ya recuperación y recuperar, hacerle mantenimiento, porque yo creo que hay que construir sobre lo construido. Para mí es un error. Usted ahorita me hizo una pregunta que a mí me gusta mucho el tanque. Cuando yo llegué a la empresa, la orden era parar la obra, por todo lo que escuchábamos en la calle, y yo siempre digo que había que terminarlo. Y tengo que agradecerle a todo el equipo, a Daniel Patiño, a mucha gente que nos ayudó. Es hacer 50 kilómetros nuevos, Daniel, que nos permitan acercar al ciudadano a otros servicios. Eso ayuda en temas ambientales, eso ayuda en temas de movilidad, eso ayuda en un montón de cosas que nos facilitan que la ruralidad se integre más. Estamos en un lugar estratégico, Guarne, al lado de dos valles, Valle de San Nicolás, el Valle de Aburrá, pero necesitamos creernos ese cuento, necesitamos que los guarneños volvamos a ser protagonistas de la región, y una de esas formas es que Guarne no se nos siga convirtiendo solo en el municipio dormitorio, sino que podamos dar equipamientos para que esos guarneños se sientan guarneños y vengan a hacer actividades en nuestra jurisdicción. Hablas ahorita, Felipe, de oportunidades y de Guarne como municipio de oportunidades, y dentro de eso hay algo clave y estaría como dentro de esa línea de familia, inclusión y bienestar, y es la inclusión, un tema del que también hemos hablado todo el tiempo, pero que nunca se resuelve realmente, más allá de poner 2, 3 temitas como por popularidad. Dentro del programa plantean la construcción además de un centro donde todo tipo de población con situación de discapacidad sea atendida, pero vinculas además otro tipo de cosas como posibilidades de educación, posibilidades de empleo. ¿En qué consiste bien toda esa Daniel, lo primero es que en Guarne no sabemos cuántas personas en situación de discapacidad tenemos. Hay una plataforma que habla de 1641, hay otra plataforma que habla de 711, y como vi una diferencia tan grande, yo le envié un derecho de petición al Ministerio de Salud, donde le hice 2 preguntas: ¿cuántos discapacitados hay y cuál es su discapacidad? ¿Y cuáles son las ayudas que llegan desde el gobierno nacional? Y me llevé una sorpresa grandísima. En la plataforma del ministerio solo tenemos reportados 34 personas en situación de discapacidad en el municipio. Hoy que estoy recorriendo a Guarne por todas partes, de pronto lo que voy a decir es irresponsable, pero yo me atrevería a decir que hay más de 2.000 que están a la deriva. ¿Crees que es la fundación que los atiende? Hoy paga arriendo. Entonces hay doble, digo yo, discriminación. Primero por su situación, porque es un tema delicado, y segundo porque los veo muy solos. Yo estoy proponiendo que construyamos el centro de bienestar para que los atendamos de una forma oportuna y adecuada. Y el primer ejercicio lo hice yo en la empresa de servicios públicos, y qué pena que hable tanto de lo que hicimos. Durante
mi estadía en la empresa, cada semestre contratábamos 10 personas con este tipo de situación, buscando que fueran los gestores ambientales, los que iban puerta a puerta enseñando el manejo de los residuos sólidos. Y no sé si fue por eso o por cultura de la gente, pero el reciclaje en Guarne se aumentó al año en más de 200 toneladas. 200 toneladas que dejaron de ir a pradera, que nos ayudaban en el tema ambiental. Para la discapacidad estoy proponiendo que hagamos el centro de bienestar para que los atendamos, pero que hagamos una ruta de inclusión con los empresarios. Muchos de ellos pueden todavía estar en actividad laboral y nos ayudaría muchísimo como familia, digámoslo así, que se sientan útiles, que puedan ser productivos económicamente y que puedan empezar a tener que no tener esa dependencia que hoy tienen muchos en sus familias. Ahí estamos proponiendo el programa Cuidadores, que no es una idea mía, eso ya está en el gobierno nacional, hay que aplicarlo en Guarne. El programa Cuidadores busca que quien tenga que cuidar a un discapacitado o a un enfermo terminal o a un adulto mayor pueda tener un subsidio que le permita suplir algunas de las necesidades que no está teniendo. Y voy a decir algo, Daniel, que suena feo. La gran mayoría de las personas que hoy están en situación de discapacidad están en las familias más pobres de Guarne. Hoy muchos de ellos se acuestan sin comer. Le voy a dar un dato: 15 de cada 100 guarneños están en la pobreza. A ellos tenemos que ir y muchos están en esta situación de discapacidad. ¿Y qué hacemos con la pobreza, Felipe? ¿Cómo tratamos de mitigarla, además del contexto nacional, pues que es inevitable, pero qué hacemos como para...? Yo creo que hay que dar oportunidades. Yo ahorita le contaba que si pavimentamos vías, acercamos al ciudadano a otros servicios, mejoramos las condiciones de vida de la población. Creo que tenemos que hacer una ruta de empleo. Y yo estaría dispuesto a generar incentivos tributarios a las empresas que le den trabajo a los guarneños, pero no solo al obrero, al operario, también tenemos que pensar en los profesionales, y ahí sí que tenemos un bache grande, digámoslo así, en educación, pero hay que generar alianzas. Tenemos un corredor industrial grandísimo, tenemos un aeropuerto a 13 kilómetros que no lo hemos aprovechado. Hace poco se firmó el convenio de la ciudad aeroportuaria y no estamos en él. Y para ir al aeropuerto hay que pasar por Guarne. No todos vienen por Palmas o por el túnel, no, muchos van por la autopista Medellín-Bogotá. Entonces yo por eso decía que Guarne tiene que volver a estar en el contexto regional, volver a recuperar los liderazgos y empoderarnos de lo que tenemos. Somos un municipio de segunda categoría, eso se tiene que reflejar en la inversión, en el desarrollo y en el guarneño como tal. O sea, educación, hablemos de educación y antes de empezar como con todo este proceso de educación superior y demás, cerremos lo que veníamos hablando también con inclusión, porque ahí hay otro proceso y es educar a las demás personas para que estemos preparados pues, para ser inclusivos, más allá de cambiar una palabra en una letra en una palabra y dar un relacionamiento además real con las demás personas. Yo creo que tiene que dejar de ser moda el tema, pues no para olvidarlo, sino que necesitamos es que pasemos de la palabra a la acción. Hay que hacerlos parte de la sociedad, ellos son iguales a nosotros, pues yo no les veo diferencia. Cuando los tuvimos en la empresa el trabajo fue muy exitoso, pero también tenemos que preparar a las familias con capacitación, con educación, con otros servicios que tiene que llevarle la administración para que entiendan que entre todos podemos salir y seguir adelante. La inclusión yo creo que no puede seguir siendo la cenicienta del municipio. Con 2 o 3 acciones que hagamos no vamos a hacer milagros, Daniel. En 4 años no se va a cambiar a Guarne, pero que pongamos el granito de arena. A mí mucha gente me dice, ¿por qué no metiste tal cosa en tu propuesta? ¿Por qué no metiste la otra? Porque yo creo que no podemos hacer una lista de mercado. Yo metí componentes nacionales que son de ley, que no pueden estar por fuera, y metí algunos ideales que yo pienso en los que Guarne tiene que trabajar. Uno de esos es el tema de inclusión, pero si hacemos 2 o 3 cositas yo creo que esto cambia. Y con educación, porque en educación, por ejemplo, hay una discusión que es la que siempre hemos librado, es la jornada única. Si es posible con la infraestructura que tenemos, Felipe. Daniel, Guarne tiene 7 instituciones y 34 sedes. Hoy todavía tenemos escuelas que no tienen internet. Con la infraestructura que tenemos hoy en las 34 sedes es imposible tener jornada única. Yo estoy proponiendo que empecemos la jornada única en la Inmaculada Concepción y que empecemos a irradiar otros territorios, pero es que para eso hay que crecer en aulas, para eso hay que crecer en infraestructura, en estructura educativa. El tema de la educación en Guarne, si bien
se han hecho esfuerzos muy importantes. Yo creo que estamos en pañales, Daniel. Este es un municipio que tiene muchos recursos. De 1.614 colegios que hay en Antioquia, el primer colegio público, y eso lo quiero resaltar, público de Guarne, está en el 171. Y si usted mira según el ICFES, si usted mira las competencias que evalúa el ICFES, nos estamos rajando los jóvenes nuestros, y lo digo con mucha pena, no saben leer, nos estamos rajando en matemáticas, en unas ciencias básicas que se necesitan a todo lo que usted quiera hacer en la vida, dependiendo la profesión que quiera. En Guarne cada año salen 350 aproximadamente estudiantes de 11 y ni la mitad está yendo a la universidad. No quiere decir que todos tengan que ir a la universidad, hay gente que ese no es su proyecto de vida, pero sí tenemos que buscar unos canales que nuestros jóvenes puedan caminar para mejorar sus condiciones de vida. Yo estoy proponiendo que tengamos internet gratis en algunos puntos, para que la gente, hoy Daniel, usted es un amante de la tecnología y quien no está hoy a un clic está por fuera de todo. Yo estoy proponiendo que nuestras escuelas, si bien es responsabilidad del departamento, nosotros de segunda categoría y con el presupuesto que tenemos, no podemos sacrificar a nuestros niños en esas escuelas que no tengan internet. Tenemos que dotarlos de equipos de cómputo. La pandemia nos demostró que Guarne estaba interconectado, que no estaba conectado, que habían falencias en equipos. Muchas de las tareas, Daniel, los niños las están haciendo por un celular. Es válido, pero hay que buscar cómo llegamos con equipos de cómputo para que puedan hacerlo. Yo estoy proponiendo que tengamos inglés desde la guardería. Hace poco me senté con el ex rector de AFID, el doctor Juan Luis, el rector del colegio donde estudia mi hijo, y yo le preguntaba porque me está ayudando en esta propuesta educativa, me dio 3 o 4 cositas de las que metimos, y él me decía que hoy el inglés y la programación abren el mercado laboral para muchos jóvenes. Yo me sueño que todos los niños de Guarne, desde el jardín, hablen inglés, y que los certifiquemos con alguna institución, para que cada 3 meses le certifiquen a cada estudiante su progreso. Algunos me han dicho, usted es un soñador, es que en 4 años la gente no va a hablar inglés. Yo sé que no, puede que sí, pero si generamos una política que el proyecto tenga un continuismo, lo podemos hacer. Yo me sueño, Daniel, que tengamos un programa de becas, de 500 becas. Hoy ya los pelados, y usted que es maestro lo sabe, ya no quieren meterse 5 años a una universidad, que utilicemos la virtualidad. Luis Pérez, cuando fue gobernador, creó la Universidad Digital de Antioquia. Yo pienso que a eso hay que apuntarle, pero no solo con la Universidad Digital. Hoy ya podemos tener estudiantes que estudien virtualmente con universidades de Europa, de Estados Unidos, no sé. Y aquí en Guarne ya hubo un ejercicio, que fue la Universidad en Guarne. Cuando Alfredo Naranjo fue alcalde, dictaron un programa de ingeniería ambiental. Y hay muchos guarneños que se graduaron en ese programa estudiando aquí. Yo estoy proponiendo que los colegios nuestros, después de las 6 de la tarde, tengamos programas de educación superior, o técnicas, o tecnologías, o herramientas básicas, para que nuestros jóvenes pues tengan otra alternativa, pero eso de la mano de los empresarios. Estos días una empresa muy grande de Guarne me contaba que va a empezar un montaje de ampliación de su planta que vale $18 millones. Durante 5 años el montaje tiene que estar quieto, 3 años en producción de equipos y 2 años en certificación de la EPA de los Estados Unidos, que es la agencia ambiental. Y yo le decía a él, bueno, entonces ¿quién va a manejar esa planta? Y me dijo, estamos buscando. Entonces yo hacía cuenta, si es dentro de 5 años, tiene que ir a buscar a los pelados que están abajo para que ellos empiecen a motivarse, ir buscando sus líneas de emprendimiento que vayan por ese camino para que podamos ejercer. Y como eso hay muchas empresas en Guarne que necesitamos que se vinculen con nosotros, que les demos incentivos y que nos puedan ayudar. Y otra idea que tengo en la educación es certificar la educación, Daniel. Yo creo que eso le trae grandes beneficios al municipio. Voy a poner un ejemplo. De 10 pesos que envía la Nación para educación en el sistema de participaciones, el filtro que hace el departamento se queda con unos recursos y le envía unos recursos más chiquitos al municipio. Si la certificamos, tenemos aquí varias cosas. Primero, mejorar. Segundo, poder traer a muchos maestros de Guarne que están en otras zonas a que vengan y lo hagan desde el municipio. Y tercero, nos va a ayudar a mover el tema educativo desde el PENSUR, digámoslo así, del Plan Estratégico Institucional, para tener acciones. No en todos los colegios se puede dar lo mismo, tenemos que ir haciendo enfoques de técnicas y tecnologías dependiendo de la zona donde estén estos colegios. Y me sueño, por último, Daniel, en la educación, que le demos becas de maestría a los maestros.
En Guarne tenemos un déficit grande en dificultades de aprendizaje de muchos estudiantes. No los podemos abandonar, tenemos que darles la mano. Y yo me sueño que estas becas de maestría para los maestros nos paguen esa plata con semilleros de robótica o software o matemáticas o español o biología con estos estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. Listo, Pipe. Educación va directamente también relacionada con el tema de cultura, que es algo que infortunadamente creería uno que lo hemos relacionado en Guarne o ha estado siempre muy atado a la construcción de un lote. ¿Qué hacemos para que empecemos ese proceso realmente y dejemos de darle la prioridad a la cultura por tener o no una casa de la cultura? Daniel, la infraestructura no es la que da la calidad. De niño nos contaron que Marco Fidel Suárez estudió por una ventana y la infraestructura no era la más adecuada y llegó a ser presidente. Yo creo que el tema de la cultura de Guarne hay que mirarlo con mucha responsabilidad. Yo, después de escuchar muchas cosas en la calle de lo que pasaba con la cultura de Guarne, me metí a clases en la Casa de la Cultura. Hay unos maestros espectaculares, hay un equipo humano fenomenal. ¿Clases de qué? De piano. De piano. Me metí a clases de piano para ver si lo que me decían a mí en la calle era verdad, que la gran mayoría de la gente que se inscribía no alcanzaba cupo, y yo lo evidencié. En el salón éramos 9 estudiantes y solo habían 4 teclados que funcionaban, y me decía el profesor que llevaban mucho tiempo dañados. La cultura en Guarne hay que volverla un referente. Ya se hizo un ejercicio importante, están en la construcción de la Casa de la Cultura, hay que seguir la próxima administración haciendo el teatro municipal. Yo creo que Guarne tiene que convertirse en un referente cultural de la nación. Yo hablaba hace poquito con el representante de Yamaha para América Latina y le contaba cosas que yo veía en la Casa de la Cultura, y me decía que con convenios con grandes instituciones podemos suplir esas necesidades, pero aquí hay un material humano espectacular. Yo me sueño que separemos dos cosas, la educación de la cultura. Si bien tienen que juntarse mucho, pero que estén en líneas de pensamiento diferente, y es crear la Secretaría de Cultura, para que haya un secretario en Guarne solo pensando en cultura. Creo que hay que profesionalizar más el equipo de la Casa de la Cultura y que no todos sean contratistas. Yo creo que hay que tener personal de planta. Daniel, hay gente en Guarne muy valiosa en cultura, en teclados, en vientos, en cuerdas, en artes plásticas, en teatro. Luis Pérez, cuando fue alcalde de Medellín, siempre decía que mientras un niño empuñe un instrumento o un balón, no va a estar pensando en que tiene que coger un arma o que se tiene que ir con el tema de la drogadicción. Yo me sueño, como ya se lo dije, crear la Secretaría de Cultura, construir el teatro municipal, pagarle más a los maestros y exigirles un poquito más para que la cultura no sea en la zona urbana. Es que Guarne tiene 151 kilómetros y la cultura hay que llevarla a las 37 veredas. ¿Cómo? Pues nos la tendremos que ingeniar con los maestros, con las juntas de acción comunal, con los grupos de la tercera edad, etcétera, pero que Guarne se convierta en un referente cultural. Usted ha escuchado muchas partes, o por ejemplo, a veces en el Carmen, el congreso, ¿cómo se llama? El Festival Internacional de Teatro. En Guarne tenemos que hacer algo que nos referencie culturalmente de los demás, y creo que es una apuesta grande la que queremos hacer en cultura, pero necesitamos también la voluntad de la gente, la paciencia, porque no va a haber espacio para todos, pero que lo que hagamos lo hagamos bien y con el corazón. Este mes, por ejemplo, estamos de Festival de Teatro en Guarne y... Nadie sabe porque primero no tenemos un lugar para eso, segundo porque la publicidad es mínima, así como ponen vallas para otras cosas, qué bueno que también pusieran para impulsar esto. Las artes hay que potenciarlas porque Daniel, mucha gente en Guarne se profesionalizó ya, pero están por fuera. Traigámoslos y démosle la oportunidad de que sea en su casa donde puedan brillar. Por ahí hay un dicho que nadie es profeta en su tierra, pero hay que invitarlos a que vengan y nos ayuden a construir y seguir con la escuela de artes. Yo creo que hay que potenciarla, hay que mejorar los equipos, motivar a estos maestros y trabajar para que la cultura se nos convierta en un referente municipal. Hace muchos años, cuando empezó el metro de Medellín, antes de empezar los vagones a rodar, nos trabajaban la cultura metro. Yo creo que el tema de la cultura en Guarne hay que llevarlo a eso, pues, separando las proporciones y respetando que son cosas diferentes, pero que la cultura sea lo que camine por las calles de Guarne.
Dentro de todo lo que dijiste, Felipe, hablaste de balones y eso nos lleva pues al tema de deporte, que es otra discusión que entra ahí, porque por ejemplo el deporte, a diferencia de la cultura, siempre tiene mucho presupuesto, pero ¿qué tanto impacta realmente o no en la población y cómo hacerlo para que el deporte sea más allá que una estadística y unos resultados competitivos o no? Que sea realmente Daniel, de la comunidad. Guarne tiene una fortaleza muy grande que es un escenario deportivo pues, que no lo tienen municipios del área metropolitana. Eso hay que darle un cariñito, eso hay que empoderar a los guarneños de esos espacios. Pero yo sí tengo una preocupación en el deporte. Primero porque fui deportista, pues ya no, ya estoy gordito, pero hace muchos años fui deportista y hoy solo tenemos 85 escenarios deportivos en Guarne. Entonces hay veredas que estamos flojos. En Guarne hay 13 canchas de fútbol y en la zona urbana hay 3 y tenemos 37 veredas, o sea que, por poner solo un ejemplo, yo me estoy enseñando un deporte diferente, un deporte formativo desde los primeros meses de gestación. Desde ahí hay que empezar a formar deportivamente a nuestros ciudadanos. Yo me sueño un nuevo coliseo para Guarne, que cumpla también como lugar de grandes eventos. Yo me sueño, Daniel, que no es por tener más recursos que vamos a tener más, lo está mostrando la estadística. No estamos entre los primeros 10 municipios de los juegos departamentales y lo más cerquita que hemos estado es 13. Yo creo que tenemos que apuntarle, y en estos días hice un comentario, alguien se reía, porque yo sueño que busquemos, o tengo la convicción de que podemos buscar el sueño olímpico, no para ir a ganar una medalla, no. Hay municipios en Antioquia que con muchos menos recursos le están apuntando a deportes individuales para tener representación. Aquí en Guarne hay gente de Selección Colombia de algunos deportes, ya tenemos profesionales en fútbol. Yo creo que hay que coger esas experiencias, potenciarlas. Quiero trabajar en el centro de alto rendimiento. Y ahorita tocabas un tema importante, la jornada única. La jornada única no tiene que ser solo en un aula de clase. Podemos también trabajar después de las horas normativas de clase en unas jornadas en un centro de alto rendimiento, en potenciar X deportes. Yo me sueño un deporte que sea para todos, para los niños, para los adultos, para todo el que quiera hacer deporte, pero quiero apostarle a la gratuidad en las escuelas populares del deporte de Guarne. El año pasado se recaudaron algo así como 174 millones, pero son muchos los papás los que se quedan sin poder llevar su niño a una clase de fútbol o de natación o de ping-pong, cualquier deporte, porque no tiene los recursos para eso. Un municipio de segunda categoría no puede ser excluyente en la formación de los niños o de los adultos o de los ancianos. Entonces el deporte, yo pienso que hay que hacer una reingeniería, pensar más en la gente de Guarne, en la estructura que tenemos, en los escenarios que hay que potenciarlos. Yo decía algo y yo sé que va a levantar ampolla, que los volvamos al menos a lavar, que los volvamos a pintar, que los volvamos a querer. Eso ayuda a que el deporte formativo nos ayuda a generar mejores ciudadanos. Dice la FIFA que para sacar un futbolista de alto rendimiento hay que tener 1000 en la escuela. Puede que no saquemos ninguno, pero que formemos ciudadanos de bien para el mañana. Y para los que no hacen parte de esos procesos, la solución es que pues, definitivamente hay un déficit que hay que aceptar, y es el de los escenarios, ¿cierto? Hay que construir más escenarios, Daniel, hay que buscar alternativas. No siempre tiene que ser la placa completa, hay espacios donde podemos hacer una media placa, no todo el deporte tiene que ser en torno a un balón. Hay mucha actividad física que se puede hacer que ayuda a mejorar la salud de los guarneños en la zona urbana y en la zona rural. Por ejemplo, yo me sueño que a todas las instituciones educativas o los centros educativos de Guarne lleven un profesor de educación física, que desde ahí empecemos a dar línea permanente, que de ahí empecemos a dar línea, que desde ahí empecemos a dar estructura. Y yo me sueño un deporte donde le entreguemos a cada profesor la estructura de lo que queremos hacer con el deporte guarneño, que no sea que cada uno haga su plan de trabajo, no, hermano, vea, esto es lo que queremos en Guarne, la meta en tantos años es estar en tal parte, pero que la podamos medir. A mí se me acercan algunos contratistas de la administración hoy y me dicen que los vamos a echar si yo gano, y yo siempre les digo, si usted es bueno se queda, y si es malo sí preocúpese porque no podemos tener un profesor mediocre dándole deporte formativo a nuestros niños. Estamos frustrando el sueño de un niño y de una familia. Hoy todos quieren ser Messi, o mis hijos por ejemplo quieren ser Messi, pero para llegar allá hay que trabajar mucho.
La vivienda Poza, ya vamos redondeando, ya estamos. Ustedes hablan de 1.500 viviendas, entre mejoras. Yo hablo de 1.000 construcciones nuevas y 500 mejoramientos. El déficit de Guarne de vivienda hoy es de 3.461, según el informe que me pasa al municipio. Por eso es que en Guarne los arriendos están tan caros. En los últimos años la vivienda no ha sido... Esta administración es la que más ha hecho, pero si usted mira 12 años atrás, en 12 años solo se entregaron 220 subsidios de vivienda. Eso es nada, Daniel. Esta administración, hasta hace unos días que revisé, llevaba 285 subsidios. Y hay que aclarar algo, es que el municipio no entrega viviendas. El municipio lo que entrega es subsidios de vivienda, que vienen en un paquete. ¿Quiénes aportan? La Caja de Compensación, la Nación, el departamento a través de Viva, el municipio con 5.5 salarios en la política de vivienda que aprobaron, y el propietario pues dispone de otros recursos. Lo que el municipio hace es habilitar suelo urbano. Nosotros estamos proponiendo entregar 1.000 subsidios de vivienda. Hay municipios aquí muy cerquita que acaban de superar esa meta, y lo hicieron con entornos agradables para que no se vea solo que es vivienda de interés social o vivienda prioritaria. No, hay que generar condiciones. Si usted le cambia los entornos a la gente, cambia a las personas. Entonces yo estoy proponiendo que entreguemos 1.000 subsidios de vivienda, aumentando el subsidio que da el municipio. ¿Cómo? Pues yo no me puedo salir de la norma que dice que son 135 salarios mínimos, o de la norma que habla de BIP o de BIS, pero yo sí puedo generar entornos agradables para que esas viviendas tengan una condición diferente. Estamos proponiendo 1.000 y 500 mejoramientos, pero no con politiquería, sino al que lo necesita, al que verdaderamente necesita esa ayuda. Ahí podemos tener a deportistas, a profesores, a adultos mayores, etcétera. Que tener casa, Daniel, pues los viejos decían que no era riqueza, pero que si no era pobreza el que no la tenía. Que tener casa en Guarne sea una prioridad, y queremos ayudarle con los recursos públicos, que son de todos, que no son de un alcalde o de un concejal, que 1.000 familias guarneñas puedan cumplir el sueño de tener vivienda propia. Y eso va a cambiar muchas cosas, porque entonces ya lo que se destina para el arriendo se puede destinar para salud, se puede dedicar para deporte o para educación. Eso va a ayudar a que las familias tengan más cohesión y más fortaleza. Pues a la última, pues has hablado varias veces de Luis Pérez, y dentro de la propuesta aparece el polémico, pero que siempre terminó siendo muy transformador en Medellín, el Banco de los Pobres. Es una estrategia. Daniel, nosotros lo tenemos en la propuesta, y le voy a dar un dato. Quien maneja el Banco de los Pobres de la Alcaldía de Medellín vive en Guarne. Hay que apoyarlo, hay que llamarlo y decirle: venga, ¿usted cómo nos ayuda a crear esto? Daniel, el Banco de los Pobres es una necesidad. El departamento de Antioquia lo acaba de hacer a través del IDEA, para quitarle oxígeno al gota a gota que hoy está perjudicando tanto a las familias de Guarne. Yo me sueño que le metamos unos recursos, que empecemos a prestarle a todo el que tenga un emprendimiento, y que sea un interés bajito para que pueda haber rotación en el recurso. Yo me sueño que eso lo llevemos al agro, para que mejoremos las condiciones. El Banco de los Pobres puede ser una estrategia, a mí no me gusta el nombre, pero es el llamativo, es el que a la gente le queda, pero no solo es para los pobres. Si usted va hoy a la IDEA, le han prestado a grandes empresas también. Entonces es como potenciar el emprendimiento, como quitarle oxígeno al gota a gota, como decirle a los que no tienen una historia crediticia en los bancos que ellos también pueden hacer parte del desarrollo. Y eso lo enlazo mucho, Daniel, con el tema agropecuario. Yo quiero el 24% de los predios de Guarne rurales está destinado a la agricultura, pero ese tema de agricultura, entre comillas, se nos ha ido perdiendo, porque los usos del suelo en Guarne cambiaron, no por una dinámica de la administración o del político X, no. Hay grandes proyectos que vienen enmarcados desde la nación o el departamento, que nos van cambiando los usos del suelo, la autopista Medellín-Bogotá, el aeropuerto, lo que puede pasar muy rápido si conectamos la doble calzada al Magdalena Medio con lo que dice el plan de desarrollo del presidente Petro, que es la navegabilidad del río Magdalena, que eso se viene hablando hace muchos años, todos esos proyectos, pero cada gobierno va haciendo un pedacito. Yo me sueño que el Banco de los Pobres pueda ser útil para los campesinos, y que ese 24% de los predios que yo le digo, le podamos bajar el predial, para que esos predios puedan volver a ser productivos.
Yo sé que no vamos a volver a hacer una despensa agrícola como lo éramos hace muchos años, pero sí que tengamos la vocación otra vez de sembrar. El Banco de los Pobres puede servir para la educación, puede servir para un emprendimiento pequeño o grande. Está limitado ya en Medellín, yo creo que eso hay que aprender. Me decía la persona que lo maneja que los mejores para pagar en el Banco de los Pobres de Medellín son los más pobres. Entonces aquí todo lo bueno hay que traerlo, Daniel. Lo que se esté haciendo bien hay que seguirlo, lo que tenga dificultades hay que cambiarlo, pero no poner el retrovisor y sino mirar para adelante para que estos próximos 4 años le demos un impulso. Para finalizar estas charlas de Oílo Podcast hemos hecho como un jueguito con los candidatos, Felipe. Te voy a hacer 20 preguntas, ¿ok? Solo se responde sí o no. No, pero tienes la posibilidad de escoger una en la que tú digas quiero decir por qué, y yo tengo la posibilidad de también decirte en una por qué. Pero al final o en el momento. O sea, puedes esperar hasta el final para que conozca todas, o en el momento dice quiero usar esta. Pues te regalen por una hojita para yo saber cuál va a ser la. Pero tenga en cuenta que solo una. Sí, solo una. Listo. Ok. Dale. Ok, listo. Empezamos. Sí, claro. ¿Construir un nuevo hospital en Guarne? ¿Sí o no? Esa la explico ahorita. Sí, ya la escogí. Okay. Sí. ¿Haría alianza con algún candidato? No. Si la alianza indica que usted no será el candidato, ¿lo haría igual? Pues la respuesta va a ser no. ¿Votaría por otro candidato que no fuera usted? No. ¿Es Guarne un municipio seguro? No. ¿Es Guarne un municipio fiquero? No. ¿Cree que Guarne es posible gobernar sin corrupción? Sí. ¿Hay que disminuir la figura de prestación de servicios en la administración de Guarne? Sí. ¿Debería volver la gente al campo? Pero ¿a qué? ¿A vivir o a producir o...? Sí. Ok. ¿Es Guarne un pueblo de oportunidades para los guarneños? No. ¿Es Guarne un espacio abierto para la expresión cultural? No. ¿Somos incluyentes? No. ¿Puede la comunidad LGBTI+ vivir de forma abierta, libre y segura en nuestro municipio? Sí. ¿Cree que el Consejo de Guarne ha hecho un trabajo transparente en el último periodo? No. ¿Fue buena la alcaldía actual? Sí. ¿Reelegiría a alguno de los funcionarios de la actual administración para su gobierno? ¿Pero secretarios o...? Sí, como el grupo... Sí. ¿Tendrá la mujer un papel clave en su gobierno? 50%. Sí. ¿Terminará usted el Parque Lineal y la carrera 52A? Sí. ¿Le daría trabajo a un exalcalde? ¿Le daría trabajo a un exalcalde? Sí. ¿Toma en serio la salud mental, Felipe? Hoy es una prioridad, sí. De eso no hablamos. Felipe, muchas gracias. Danielo, muchas gracias. Quiero responder escogí una, la de la corrupción. Daniel, hubo un presidente en Colombia que decía que había que bajarla a su mínima expresión. Yo creo que hay que bajarla a cero y sí se puede hacer. Pero esto es de parte y parte. No solo es desde lo público al ciudadano, también es del ciudadano hacia lo público. Que dejemos de idolatrar tanto a los funcionarios públicos. Cada quien hace su función y para eso le pagan, en lo público y en lo privado. Pero tenemos que dejar ese cuento de, ay, gracias porque me hizo esto. No, es que esto se hace con recursos públicos. Pero soy un convencido que se puede gobernar sin corrupción. Ya lo hicimos en la empresa, yo no me robé nada, me equivoqué muchísimas veces, pero reto a cualquiera que me demuestre que me robé yo en servicios públicos o en 16 años que tengo de experiencia en lo público. Muchas gracias por esta invitación, muy bacano el espacio y bueno, esperemos otra oportunidad.